Hola, en este video vamos a ver cómo encontrar o calcular el ángulo de un triángulo rectángulo usando las razones trigonométricas. Bien, las razones trigonométricas nos sirven específicamente para calcular ángulos y para calcular lados en un triángulo rectángulo, como el que está acá. Recordemos que un triángulo rectángulo tiene un ángulo que es una esquinita que mide 90 grados, ¿ya? Tiene dos catetos y tiene una hipotenusa. Las razones trigonométricas son el seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. Pero para poder distinguir cuál es cuál, tenemos que aprender a nombrar los lados de un triángulo, ¿ya? El lado más largo de un triángulo rectángulo siempre se va a llamar hipotenusa. Entonces lo vamos a llamar como de hipotenusa. Si yo dibujo una flecha del ángulo, que salga del ángulo y se vaya para el frente, me va a indicar este lado que va a ser específicamente el cateto opuesto. Y el lado que queda solito acá abajo, que queda adherido al ángulo, si lo ven aquí, está pegadito al ángulo, se va a llamar cateto adyacente, ¿ya? Y aquí volvemos a las razones trigonométricas. El seno es el cociente entre el cateto opuesto partido en hipotenusa. El coseno es el cociente entre el cateto adyacente partido en hipotenusa. Y la tangente es el cociente entre ambos catetos, ¿ya? Si tengo un triángulo donde me dan información de los lados afuera y adentro no me dan el ángulo, pero sí me dicen que el ángulo vale alfa, que vale beta, que vale gamma, que vale x, o alguna incógnita, quiere decir que me están pidiendo que determine cuánto vale ese ángulo. Para eso vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Ya? Supongamos que aquí tengo un triángulo rectángulo y el ángulo está por acá arriba. Y me dicen que este vale 3 centímetros, 4 centímetros y este vale 5 centímetros. Están los tres lados, significa que puedo ocupar cualquier razón trigonométrica porque no tengo limitantes acá. Primero las voy a nombrar. Este es el lado más largo, significa que esto se llama hipotenusa. Si trazo la flechita desde el ángulo al frente, aquí tengo mi cateto opuesto. Y finalmente, pegadito al ángulo, tengo el cateto adyacente. ¿Ya? Tengo los tres valores, significa que puedo ocupar cualquier razón trigonométrica para encontrar el ángulo, cualquiera de las tres. Vamos a comenzar con el seno, para comprobar que da el mismo resultado en todas. El seno del ángulo, como dice ahí arribita, es cateto opuesto partido en hipotenusa. Es decir, cateto opuesto partido en hipotenusa, que sería el 4 partido en 5. Si nosotros hacemos esa división, nos daría 0,8, ¿ya? Pero ese es el valor del seno, no del ángulo. Si yo quiero calcular el ángulo, lo que tengo que hacer es buscar la función inversa de ese resultado que me dio en la calculadora, ¿ya? ¿Cómo encuentro eso? En la calculadora a veces nos aparece como INV, si tienes calculadora Android. Si tienes calculadora de iPhone, aparece como segunda función. Si tienes la calculadora científica normal, aparece como Shift. Si tienes una calculadora científica que bajaste como aplicación, te puede aparecer como Alt, ¿ya? Son varias formas que te puede aparecer como la función inversa. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy a una calculadora. Yo siempre recomiendo esta calculadora que es súper cómoda y fácil de usar. Aunque lo más común es que en tu teléfono tengas esta calculadora y tengas que ir ahí donde dice INV y ahí te va a aparecer todas las razones trigonométricas con un -1 arriba. Bien, me voy a esta. En este caso, esta calculadora, para ocupar una función inversa, aparece como Alt. ¿Ya? Apreté Alt y ahora voy a la tecla que dice sin, que significa seno. Pincho ahí y me aparece asin, que es lo mismo que decir seno a la -1, solamente que la calculadora lo expresa así. Y entre medio escribo 0,8, cierro paréntesis y doy igual. Me dice que el ángulo mide 53,13 grados. Voy a mi pizarra y lo anoto. Alfa mide 53,13 grados, ¿ya? Voy a hacer lo mismo, pero ahora con el coseno, para que quede claro, ¿ya? El coseno me pide que resuelva el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Es decir, que arriba voy a tener el 3 y abajo el 5. Si yo divido esto, me daría 0,6. Bien, ese es el resultado del coseno, no del ángulo, lo que significa que tengo que ir a mi calculadora, buscar la función inversa de esa razón que ocupé, que es esta, del coseno,
del resultado que me dio. ¿Ya? Entonces voy a la calculadora. Nuevamente aprieto Alt, que le estoy diciendo a la calculadora que voy a usar la función inversa del coseno. Y escribo lo que me dio, 0,6, cierro paréntesis y me da eso, 53,13. Vuelvo. Me dio 53,13 grados. Bien. Voy a probar una vez más ahora con la tangente del ángulo. La tangente del ángulo dice ahí que es cateto opuesto partido en cateto adyacente. Es decir, 4 dividido en 3. 4 dividido en 3. ¿Ya? Si yo divido eso, me daría 1,3 periódicos, ¿cierto? Pero voy a usar con 4 decimales y ya con eso debería bastarme. ¿Qué es lo que hago ahora? Para encontrar el alfa, lo mismo, voy a la calculadora, busco la inversa de la tangente de ese resultado que me dio ahí. Ya, voy acá, busco aquí, Alt de nuevo, o segunda, o INV, o Shift, depende de tu calculadora. Busco tangente y escribo lo que me dio. Cierro paréntesis y ahí está, 53,13 aproximadamente. ¿Ya? 53,13 grados. ¿Ya? Entonces, aquí tengo mis resultados. Me dio lo mismo, significa que definitivamente alfa mide 53,13 grados. ¿Ya? Bastaba con que yo usara una sola de estas razones trigonométricas para encontrar el ángulo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo distingo? Voy a borrar aquí. En caso de que me aparezca solo dos lados y me falte y me pidan el ángulo, ya que eso es muy común en los ejercicios de ángulo. Veamos, si tengo un ángulo alfa aquí por ejemplo me dieron que esto vale 8 y que esto vale 14 centímetros, ¿ya? Me dieron esa información, solo eso, ¿ya? De partida, lo primero que voy a hacer es identificar los lados. Tengo en este triángulo la parte más grande que es la hipotenusa. Tengo esa información. Y además tengo, si hago una flechita al frente, el cateto opuesto. Y lo otro, aquí no tengo nada, así que no tengo que trabajar con eso. Pero sí tengo cateto opuesto e hipotenusa. Entonces voy a buscar cuál de las tres razones tiene cateto opuesto e hipotenusa al mismo tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, este tiene cateto adyacente, no me sirve. Este tiene cateto adyacente, no me sirve. El único que me va a servir va a ser este, el seno. Entonces, en este caso, voy a ocupar solamente el seno del ángulo, donde dice que arriba va a ir el cateto opuesto y abajo va a ir la hipotenusa. Es decir, 8 partido en 14. ¿Ya? Resuelvo esa división. Ya lo voy a hacer acá mismo también. 8 partido en 14. Me da eso. Ya con 4 decimales basta y sobra. Lo anoto. 57,14. Y, ¿qué es lo que hago ahora? Para encontrar alfa, debo aplicar la función inversa, la razón inversa del seno, que en este caso era 0,5714. Y lo busco en la calculadora. Nuevamente, Alt, función inversa del seno, y escribo ese numerito que me dio ahí arriba, 714. Cierro paréntesis y me da eso, 34,85 aproximadamente. Es decir, que ese ángulo alfa mide 34,85 grados. Y de esa manera podemos calcular ángulos usando las razones trigonométricas.